Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Es sábado ya 10 de febrero, esto es Economía para Todos. Y hoy les vamos a hablar, ya les venimos más o menos contando, ¿no?, que el Gobierno iba a subir el salario mínimo interprofesional, ya lo decidió el Consejo de Ministros, y que en un principio no se había dado cuenta, que como están a otras cosas, que anda, pues si resulta que si no modificamos, que se lo hubo que decírselo, oye, que si no modificáis las retenciones y el mínimo exento, os vais a llevar la mayor parte de la subida del salario mínimo, que es que de verdad, que con tanto asesor y tanto, ¿qué harán? ¿Qué harán? No lo entiendo. Bueno, total, que se percataron, ya luego dijeron que se habían dado cuenta que ellos lo iban a hacer y que tal y que cual, y bueno, al final pues han cambiado ahí algunas cosas del impuesto sobre la renta, de las retenciones, del mínimo, se lo vamos a explicar porque algunos salen bien y otros salen perjudicados. Porque como además llevan años sin aplicar la inflación a la tabla de retenciones, pues resulta que prácticamente estamos pues todo el día pagando mucho más de lo que deberíamos, que esto tampoco es ninguna novedad en los últimos muchos años. No vamos a decir que esto es solamente una cosa de Pedro Sánchez. Pero bueno, ahora han tenido mucho dinero, han recaudado mucho y podían haberse marcado una deflactación de la tarifa, pero no. Así que ahora les contamos tramos y demás y cómo nos va a afectar todo esto. También el salario mínimo interprofesional, que por cierto, ya casi 700.000 mayores de 50 años llevan 2 años buscando empleo, es decir, que están muy preocupados con muchas cosas, pero esto es una gran preocupación porque una persona con 50 años, pues ya me contarán, está a pleno rendimiento y sin embargo, pues hay muchísimos en paro y que no encuentran ningún trabajo, que eso es lo peor, no encuentran trabajo. Bueno, no me enrollo más porque quiero que escuchen y que escuchéis. Susana Burgos, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas. Manuel Llamas, muy buenas tardes, bienvenido. Quiero que escuchéis a la ministra de Seguridad Social. ¿Por qué? Pues ahora lo veis. Jamás en la historia las comunidades han recibido tantos recursos del Gobierno central como con Pedro Sánchez. Casi 800.000 euros de transferencia directa, millones seguramente, no sé, la cifra esta me baila un poco, pero bueno, la más importante de la historia y lo más importante, un 47% más que cuando gobernaba el Partido Popular. Y se queda tan ancha, oye. 47,3%, ¿eh? Ella que se hace un lío con los números. ¿Qué es lo importante? 47, no, 47,3. Madre mía, parece una broma esto, pero de verdad, ¿de dónde lo sacan? 800.000, a mí me ha recordado a lo de Solchaga, 800 o 1000, los 800.000. No saben de lo que hablan. ¿Quién hace el casting? Pero es la ministra, no, Pedro es que Sánchez. vamos a recordar a nuestros oyentes y espectadores que es la ministra de la Seguridad Social que tiene a su cargo el sistema público de pensiones, que, por supuesto, aparte de tener un agujero descomunal, no está solucionando el problema que se nos viene encima cuando masivamente en unos años los boomers se jubilen, no nacen niños suficientes y a ver quién narices paga las pensiones. Siguen sin hacer los ajustes necesarios ni los cambios necesarios, pero claro, con esta cabeza, ¿que a dónde vamos? Pero si es que hemos salido de Málaga y nos hemos metido en Malagón. O sea, pues hemos salido de uno que parecía que lo tenía claro, luego se le ha olvidado y ha hecho unos parches. Pero por lo menos sabía de lo que hablaba. Era un gruñón y un gritón y todo eso, no sé qué tal. No nos caía bien por eso, pero bueno, lo que es, desde luego no es 800.000 o 800.000 millones. Me está bailando la cifra, esto no lo hubiera dicho. Dice 800.000. Creo que serán millones. Creo. De verdad. Sí, me baila un poco. Me baila un poco. Dice 800.000, dice 800.000 millones. Chiqui, 2.000 millones no son nada. Bueno, en fin, de verdad, es que da mucha vergüenza. ¿En qué manos esto. estamos? ¿En qué manos estamos? ¿Quién está al mando? ¿Quién está muy al preocupante. mando? Pero el dinero público, ¿de quién es? De nadie, hombre, de nadie. O como diría Pedro Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía? Pues ya eso, está. Pues eso. No, pero De es ellos. preocupante quién está al mando. muy preocupante. Porque la situación, ellos nos venden que está fenomenal, pero luego según vamos viendo aquí, vamos viendo datos y vamos viendo perspectivas, venía yo escuchando además cómo, bueno, China puede ser el próximo cisne negro que se lleve por delante a la economía del mundo. En Estados Unidos la curva de tipos está invertida y eso es siempre recesión a la vista. No sabe cuándo, pero está ahí.
O sea, la eurozona temblando y nosotros vamos a ser aquí los tal. ¿Por qué? Porque el gobierno gasta mucho y el gasto público es el que está tirando de todo. ¿Va a seguir gastando y tal? Pues no sé, vamos a verlo. Vamos a ver si los presupuestos, ahora os preguntaré también si los presupuestos, una vez que el Senado ha rechazado la base con la que se hacen los presupuestos, el techo de gasto, eso sí, dice Chiqui que tiene un informe que le va a decir que le importa una higa lo que diga el Senado, porque total, eso es lo que ya están acostumbrados últimamente. Todos los informes que no les gustan se los pasan por el forro y dicen que no les afecta, que tienen son otro. De la fachosfera y que tienen otro. Hay que revertirlo inmediatamente. Bueno, vamos un poco por orden porque al aprobarse el SMI, pues ya han tenido que retocar, como se les dijo, todo lo que tiene que ver con retenciones, mínimo exento del impuesto sobre la renta. Entonces, lógicamente ha subido el mínimo exento. No hay retenciones por debajo de lo que se ha fijado del salario mínimo, que les recuerdo que son 15.876 euros brutos anuales, y se rebaja un poquito para los que ganan hasta 20.000. Sin embargo, ya a partir de 20.000, 22.000, ya empiezan a considerarte un rico y van a tener que pagar hasta 1.000 euros más. A ver, aquí hay una trampa, y es que el gobierno en su día, de cara precisamente a las elecciones generales de julio del año 2023, anunció una reducción de las retenciones fiscales. Las retenciones fiscales, para que nos entendamos, es lo que la empresa, cuando eres trabajador por cuenta ajena, te retiene sin que tú te des cuenta. Bueno, sí que te das cuenta porque la empresa te pregunta. Pero lo tienes asumido. Exacto. ¿Qué retención quieres que te aplique? No es que no te des cuenta, es que los tienes asumido. Es que la tiene. Entonces, las empresas en este país, al igual que los autónomos, por cierto, con el IVA, ejercen como recaudadores fiscales de Hacienda. Tienen la obligación de recaudar dinero del sueldo de sus trabajadores y luego ingresárselo directamente en la agencia tributaria. Como digo, campaña, periodo preelectoral, y el gobierno anuncia una reducción en las retenciones a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué anuncia una reducción en las retenciones? Porque de esa forma, si tú retienes menos, tienes más, cobras más. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque eliminases todas las retenciones, el problema no es ese. El problema es que las retenciones es el pago por anticipado que haces a Hacienda. Si a ti te retienen 100, pero te corresponde en el pago de impuestos 120, pues cuando hagas la declaración del IRPF el año siguiente vas a tener que pagar esos 20 de más. Esos 20 adicionales para cubrir la diferencia. Pero aquí está la clave del asunto. ¿Qué hizo el gobierno? En lugar de 100, pues te vas a pagar 80. Problema, cuando te llegue la declaración vas a tener que pagar la diferencia igualmente, 40. Y este es el electoralismo del gobierno. Y el espejismo que es un espejismo. Tener más dinero en ese momento, pero ojo, luego tienes que pagar más. Como no lo has guardado porque te lo has gastado, pues ahora viene el palo. Claro, y te dice la ministra y vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, te dice, es que las arcas del Estado van a dejar de ingresar 1.400 millones de euros, ¿no?, con esta rebaja fiscal. Y dices, pero bueno, vamos a ver, pero si es que esto se compensa sobremanera con los 10.000 millones de recaudación extra que se lleva ingresado por la totalidad del IRPF, con la crisis de inflación, ¿de qué estamos hablando de verdad? Es que es eso. Es que nos toman por idiotas. No, a ver, afortunadamente... Pero aquí hacemos las cuentas. Claro, no, y la gente sabe lo que tiene en casa, lo que decimos siempre, ¿no?, que es que sabemos cómo estamos todos, estamos esquilmados, no podemos pagar más impuestos. Somos el país, luego supongo que hablaremos de la OCDE, es que en el peor momento tenemos una carga fiscal, un esfuerzo fiscal insoportable, y esto lo estamos sufriendo todos, con lo cual da igual lo que diga el gobierno y la propaganda gubernamental. Bueno, da igual. Todos sabemos que esto es mentira. Pero cuando te bajan las retenciones, que no sé si algunos se enteraron mucho, porque al final... claro, esto también la empresa te lo aplica. También va en proporción. La empresa te lo aplica, hombre, mira la nómina y a lo mejor piensas, oye, pues mira que... Pues no sé lo que habrá pasado, porque igual ni lo has preguntado. Milagro. Por si acaso tampoco pregunta. No pregunta, dice 100 euros más. 100 euros más. Pues mira, qué bien. Pero los milagros sabemos. Ahora, tienen truco. No, pero siempre. Muchísima gente se va a dar cuenta ahora, cuando vaya a hacer la declaración de la renta, y le digan que es que tienes que pagar. ¿Cómo pagar? Si a mí siempre me sale a devolver. 1.000 euros no, más. Este año tienes que pagar. 1.000 euritos. 1.000 euritos los de esta media, renta, pero los otros, claro, pero hay gente que 400, 500, cuando a lo mejor le saldría normalmente a devolver. Y esta es la cuestión. Y si pasa con los pensionistas, que le ha subido el año pasado el 8,5
y si saltas de tramo, la mitad se lo lleva. O sea que es el truco, el almendruco continuamente. De todas formas, casi yo soy partidario, la verdad es que sería partidario de eliminar todas las retenciones. Y digo por qué. Porque la gente no es consciente de los impuestos que paga y luego cuando hace la declaración... dice, que me devuelven. Ay, a ver, bien. el hecho de que te devuelva Hacienda no te devuelve porque sea una santa entidad, te devuelve porque te ha cobrado de más. Exacto. Has pagado más de lo que te corresponde. De lo que deberías. Y como no tengas cuidado a la hora de hacer el borrador, que ya entraremos cuando llegue la campaña, es muy importante eso, porque el borrador por defecto Tiene defectos. tiene cantidad de cosas, Por defecto tiene defectos. que pagas de más sin tú saberlo. De ahí la importancia de estar bien asesorado. Pero ¿por qué digo que soy contrario a las retenciones? Porque si los trabajadores de este país fueran responsables, como sucede en otros países, por cierto, fueran absolutamente responsables de tener ellos y no sus empresas que pagar el IRPF por su cuenta, serían conscientes de lo que pagan en impuestos. De tal forma que si todos los años, cuando llegue la hora de pagar el IRPF, Hacienda coge, te hace el cálculo y te dice, oiga, ¿usted cuánto gana? 25.000 euros al año, le corresponde en IRPF 7.000 o lo que sea, a pagar ahora de golpe. La gente sería consciente de ello. Pero es que ahora no, porque ahora como las empresas te retienen, a ver, te aparece la nómina, pero bueno, básicamente... lo que miras es lo que te entra en el banco, limpio de polvo y paja. Y entonces mucha gente no es consciente de lo que paga realmente en impuestos. Esto mismo que os estoy contando sucede en países muy cercanos como por ejemplo Andorra, que una vez al año, oiga, usted, a ver, ¿cuánto? 50.000, pues venga, que allí los impuestos son más bajos, pero los tienes que pagar de golpe, de una tacada, y tú mismo, sin que te haya intermediarios como empresas. Claro, mira, pero es lo mismo que, a ver, ¿por qué hace el gobierno esto? Esto lo hace porque le ha pillado el Partido Popular con el carrito del helado y Núñez Feijóo le dice, pero ¿para qué subes por sexta vez el salario mínimo interprofesional si luego a la gente le estás quitando el dinero por otro lado? Entonces, dice María Jesús Montero que lo íbamos a hacer, y de hecho dicen, es que siempre lo hemos hecho con las otras subidas del SMI. Mentira, porque como el mínimo exento estaba en 14.000, pues como no llegaba el salario mínimo interprofesional hasta 14.000, pues obviamente no tenía sentido. En fin, que es que mienten continuamente, mienten más que parpadean. Se hizo en 2023, es verdad, pero no tenemos ninguna prueba y por las pintas y por que tenían intención de hacerlo, no, lo han tenido que hacer porque Feijóo, al proponer esto o al exigirlo en nombre del Partido Popular, no les ha quedado otra, porque claro, ya era un escándalo, evidentemente. Tanta subida del SMI, que sabemos que perjudica la economía y que es un problema, si encima las retenciones están subiendo, claro, es que te estás riendo de la gente de mala manera. Es que se te iba el 60%. Se te iba el 60%. El 60% de la subida del salario mínimo, que son esos, son casi, hemos pasado a 1.134 euros al mes, casi 52 euros más. Exacto, pues básicamente esa subida se la comía, más de la mitad se la comía el Estado, se la comía Hacienda. Es cierto que el Partido Popular, creo que ahí estuvo ojo a visor y dijo, oiga, si usted sube el salario mínimo interprofesional, pues oiga, con las mismas condiciones que antes, para que el Estado no se coma la mayoría de esa subida. Pero, desde mi punto de vista, le faltó la segunda derivada, que es criticar la subida al salario mínimo, que nadie lo hace en este país abiertamente. Subir el salario mínimo interprofesional, al igual que si subes por ley cualquier otro precio, y el salario es un precio, es el precio del factor trabajo, es un gravísimo error y tiene consecuencias muy negativas para el conjunto de la economía. En estos últimos días estamos viendo cómo los tractores se están manifestando, los agricultores, etcétera. En el campo, que donde hay un porcentaje mayor de trabajadores con sueldos bajos, el aumento de... Mucho autónomo, Manuel. Y mucho autónomo. Los costes laborales han aumentado más de un 50% en los últimos 40 años. Y algunos dirán, bueno, pero esto beneficia a los trabajadores. No, no les beneficia. Sucede lo mismo con otros muchos trabajadores. Porque hay muchos que, como consecuencia de esa elevación de costes, hay algunos que son despedidos.
las empresas a través de ese encarecimiento reducen la contratación, por lo tanto no pueden contratar gente que a lo mejor necesita trabajar como en el que están en el paro, etcétera. Y en tercer lugar, ¿a quién perjudica realmente este tipo de subidas? No perjudica a las multinacionales, no perjudica a las grandes empresas porque sus sueldos medios son muy superiores al del salario mínimo. Perjudica al pequeño comercio, a la pyme, a las pequeñas empresas, a los autónomos societarios. Es el tejido productivo español, por eso perjudica a la inmensa mayoría española. Eso por el lado de las empresas. Y luego también a los más vulnerables por el lado de los trabajadores, porque los que tienen menos capacidad para cobrar sueldos más altos, parados de larga duración, jóvenes sin experiencia, personas con baja cualificación, son precisamente los que van a tener más dificultades para acceder al mercado Y laboral. eso mismo dijo en su momento el informe del Banco de España y también el que encargó con dinero nuestro, Yolanda Díaz, que como no le gustó lo que ponía, encargó ponía otro. esto, Tiró la papelera lo metió en el y cajón encargó o no otro sé que- si lo tiró. Otro que tampoco era al 100% lo que ella quería, porque es imposible que alguien que te hace un informe y si tiene un mínimo de dignidad no te puede por los... Ya hemos visto que los 6 sin dignidad que te hacen otro tipo de informes, el que tú quieras. Pero en esto es muy difícil acabar diciendo que subir el salario mínimo es bueno para todos. O sea, es que eso no lo puede poner nadie con 2 dedos de frente. Entonces tampoco ponía exactamente que era bueno, limaba un poco lo de bueno, pero tal, no sé qué, pero tampoco era favorable. De hecho, nunca los enseñó y nunca habla de ellos. Nunca los menciona, ninguno de los Pero dos. si es que es la principal herramienta de la política, no diré laboral, sino incluso la política económica del gobierno. Parece que no saben hacer otra cosa y no tienen otra cosa que vender a los españoles, que ofrecer a los españoles que subir el SMI. Es que vamos, es la 6ª subida y además con el perjuicio de que como tampoco se actualizan las contratas, que es lo que pedía la COE y que por eso no aceptaba la subida del 4% y encima con la chulería dijeron, pues si no quieres el 4%, el 5%, ¿no? Que es la última que ha habido, hasta los 1.134 euros, ¿no? Que tú decías antes, Manuel. ¿De qué estamos hablando? Claro, pero si es que si no actualizas, por otro lado, los contratos con el sector público, es tan tremendamente injusto. Ya tenemos el problema de la no deflactación de la tarifa del IRPF, ¿no? Que eso ya se las trae, y la cabezonería de no hacerlo. Mira que no para de pedírsele, no solamente desde el Partido Popular, sino desde cualquier economista con un mínimo de sentido común. Dice, vamos a ver, que esto no es bajar impuestos, no estamos pidiendo que bajen ustedes los impuestos, es que deflactar la tarifa no es bajar los impuestos, es ajustarla conforme a la inflación. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Pero bueno, pues ahí estamos. Bueno, pues por eso nuevamente la OCDE dice que España es el país donde más cayó la renta disponible de los hogares. Y como les parece poco o este informe no le hacen ni caso, la señora de Sumar no solamente está ya en el tema horario, reducir la jornada laboral, que hasta los sindicatos, hasta UGT y comisiones le han dicho, pero ¿dónde vas? Tendrá que ser, depende, no puede ser para todo el mundo. Los sindicatos. ¿Cómo será la cosa? Pero para más INRI, y como la seguridad social va tan bien y no es necesario ahorrar en este país, los que ahorran son... hay que... Según la señora Yolanda Díaz, subir más impuestos pide a las rentas del ahorro. O sea, Cuidado, No, es que esto puede ser lo siguiente, porque a esto al PSOE le importa un rábano también, y ahorrar es de ricos, y quién narices puede ahorrar, cuando puedes hacerte, cuando la gente, si se hiciera un buen plan de ahorro, un buen plan de, no te voy a decir de jubilación y tal, a lo mejor... Gente que todavía tiene posibilidades, gente de a partir de los 40 o 40 y tantos, que se vaya haciendo esto porque la cosa está fea y con esta señora no me salen los números al frente puede pasar cualquier cosa. La siguiente cosa chulísima, ¿no? Del ministerio de Yolanda Díaz o del conjunto de Sumar, ¿no? Si nos lo llevamos también a la Seguridad Social y a Elma Saiz. La OCDE dice lo de la renta que tú decías, Carmen, evidentemente, y dice también que España ocupa encabeza, vamos, el primer puesto, el poco honroso primer puesto entre los grandes de la OCDE, en el que más han incrementado los impuestos en los últimos 4 años. Por eso nuestra renta disponible... Entre el 19 y el 23, y lo dice a las claras. Entre eso y la inflación, claro, causa-efecto, ¿no? Pero es que además eso, es que bueno, tenemos continuamente informes y cálculos que nos dicen que el esfuerzo fiscal es desproporcionado, ¿no? Pero claro, pero es que la OCDE, ¿qué va a decir? Va a decir la realidad, ¿no? Y cómo vamos a tener una renta disponible creciente
con esta manera de meternos la mano en el bolsillo a todos. Igual que cuando UNICEF dice no tiene ningún interés en decir que España es el país donde más ha aumentado la pobreza infantil. Pues será, si lo dice UNICEF, que se dedica a eso, vamos, digo, pero a esos informes no le gustan nada, no les hacen ni caso. Solamente cuando el Fondo Monetario dice alguna vez, ves que el Fondo Monetario ha subido las previsiones de España y luego al trimestre siguiente las baja, entonces ya no le es el del bajar, ese no lo comentan. O sea, pero es que, a ver, es siempre... o sea, es el relato engañoso que llevamos sufriendo desde hace ya muchos años. España es de los... O sea, da igual que España ahora crezca la última previsión de la OCDE un 1,5% para este año 2024. Y entonces el gobierno sale y dice, bueno, esto es el doble que la media comunitaria. Es decir, que somos de los países grandes los que más crecemos. Pero el problema no es crecer, si crecemos más o crecemos menos. El problema es que cuando tú coges el periodo de los últimos 4 o 5 años, que es bajo el mandato de Pedro Sánchez, España es de los países que menos ha crecido durante estos 5 años. Pues nadie se metió el leñazo que nos metimos nosotros. Entonces, en los últimos 5 años estamos a la cola de la recuperación económica, a la cola del crecimiento económico y a la cola también del aumento de la renta per cápita, que es al final lo que importa, es decir, lo que ingresan las familias españolas. Porque un menor crecimiento durante estos 5 años se traduce, o sea, a ello se le suma el impacto de la inflación. Hemos crecido menos que el resto de países, hemos crecido muy poco, prácticamente nada, con respecto al año 2019, pero con la diferencia de que la inflación ha subido mucho durante estos últimos 5 años. Consecuencia, nuestra renta disponible, que es lo que importa, nuestro poder adquisitivo real, se ha mantenido prácticamente estancado y por lo tanto estamos a la cola de renta per cápita, de aumento de renta per cápita en la OCDE. Si a eso le sumas además los aumentos fiscales de este gobierno, que ha subido más de 40 impuestos en los últimos 5 años, pues ahí está el tema. El tema está en que en España no hay un problema de que haya muchos ricos. Son 4 los que realmente tienen dinero. El problema es que nos estamos empobreciendo, pero de una forma gradual y de una forma menos visible o más imperceptible que en medio de una recesión económica. Porque el gobierno te vende, se está creando empleo, la mayoría público. No, se está creciendo, pero cuando analizas un periodo concreto no crecemos prácticamente nada. Consecuencia, y encima nos suben los impuestos, la consecuencia es que cuando nos comparamos con otros países europeos, el resto de europeos cada vez son más ricos y nosotros somos cada vez más pobres. Y la prueba es que seguimos doblando la tasa media de desempleo de la Unión Europea y que hay países como Alemania, que todo el mundo, oye, Alemania, qué poco crece. Sí, ya quisiéramos tener el 3% o el 4% de paro y la necesidad de mano de obra que siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo. O sea que no será que crecemos tanto y tan sólidamente y tan no sé qué cuando somos incapaces de salir del 12% de paro. Y eso siendo generosos, porque ahora mismo si contabilizáramos a todos los que están en casa mano sobre mano y que les llaman otra cosa, pues el paro sería mucho mayor. Claro. Que como dice siempre el profesor Raga últimamente, que él que se lee las cosas de los papeles estos europeos, en la serie de Eurostat a España le ponen un asterisco y el asterisco dice, estos datos no son ya un poco homologables. ¿Os acordáis de Grecia? ¿Os acordáis de Grecia sí, cuando que había manipulado las cuentas públicas? No, bueno, pues ahí estamos en ese grupo ya. Bueno, que os voy a dar un consejo para este 14 de febrero. Estéis enamorados o no, es igual. Siempre se quiere a alguien, ¿no? Siempre se quiere a alguien. Hombre. Entonces, el Corte Inglés quiere desearte un feliz día de San Valentín, por supuesto, y cree que el momento perfecto para celebrar el amor pues es eligiendo un regalo para esa persona tan especial. Y dónde mejor que en el Corte Inglés, donde tienen muchas ideas y en la que seguro que aciertas. O para que tengáis mucho más que compartir, como por ejemplo la fragancia, Eau de Parfum Val d'Afrique, de 100 mililitros por 200 euros. Esto tiene pinta de oler bien, seguro. Pues seguro. Bueno. O una con ese nombre, o una botella de Champagne Brut Grand Cordon Bleu. Ese me gusta más a mí. De 75 centilitros y regalo de un estuche de bombones Nestlé caja roja de 200 gramos por 49,95 euros. O también un set de 2 cuadros con motivos cítricos por 79,95 euros. Y para recordar lo mejor de este día, te puedes hacer también con una cámara instantánea Polaroid Go
con un 20% de descuento. Antes costaba 99 euros y ahora solo 79. Así que ya lo sabéis. Este 14 de febrero tienes mucho amor que celebrar. Feliz día de San Valentín en tienda, web y app del Corte Inglés. Bueno, y con este panorama, el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pues ha dicho al gobierno que nada, el techo de gasto que se lo devuelve. ¿Qué ocurre? Que en una vuelta más de tuerca de lo que está haciendo este gobierno con todo, que es pasarse por el forro la liturgia de la democracia, de los organismos, de las instituciones y de todo, pues ha dicho la vicepresidenta, ¿y a mí qué? Me importa una higa. Yo voy a presentar un informe, que no sabemos cuál, que me va a decir que precisamente me importe una higa y que si el Senado dice que no, yo sigo a lo mío. Y piensa que va a haber presupuestos. Lo cual también es un ejercicio de optimismo, porque dada la situación cada día de lo que está ocurriendo con el Puigdemont, la ley de amnistía, y con los palos que le meten de Europa, del Parlamento, de la Venecia, de todo el que viene por aquí se queda horrorizado, o el que no viene vota por ahí fuera. Pues yo cada vez lo veo esto cada vez lo veo más negro de color hormiga, porque ya si la trama rusa, el terrorismo, el tsunami y todo eso va por sus pasos, pues yo creo que este hombre no piensa ni en venir, se olvida de la ley de amnistía y sálvese quien pueda, creo, no lo sé, pero bueno, por eso que pensáis vosotros, si va a haber presupuestos o no, y si como aquí sostienen desde hace mucho tiempo muchos, si no hay, mejor. Yo soy de esos. Tú eres de esos, eso iba a decir. Que se prorrogue, por Dios. Sí, que se prorrogue. Que le leemos y le escuchamos. A ver, ahora mismo tiene una pinta horrible. Los presupuestos, pues eso, se prorrogan los del año 23. Claro, con el pequeño gran detalle con importancia de que vuelven las reglas fiscales. Entonces, claro, son unos presupuestos absolutamente inválidos porque el marco es distinto. Hemos tenido suspendidas las reglas fiscales desde la pandemia y ahora pues hay que cumplir ese objetivo de déficit del 3%. ¿Y si no lo cumples, qué? ¿Cómo hacemos? Pues a ver, claro, es que aquí venimos... Pero mira, lo mismo que somos muy escépticos con la Unión Europea para muchas cosas, pues la estrategia, ya que hablabas tú de Puigdemont y hablabas de la ley de amnistía y lo que está pasando, Europa al final va a ser útil, ¿eh? No, eso sí les al importa. Final está siendo útil, no, ¿eh? Eso sí les importa. La corrupción y la trama rusa es lo único que le importa a la Unión Europea. Claro, porque la desestabilización de España por pero parte que te de pases Putin, el que es el enemigo público número 1 de Europa y del mundo occidental, es sinónimo de la desestabilización de Europa. Claro que te saltes el déficit, vamos, pero, una higa. Pero vamos a ver, Carmen, pero ¿qué más te da el 3,5 que el 4? Luego viene y dice, no, pero que el año que viene, ¿qué tal? Chimpum, Europa, a mí me gustaría que el muro de contención fuera más sólido, más alto, porque es muy poquita cosa, pero es un murito y ahí me tendréis que conceder. Y bueno, pues ese es el problema, que con la vuelta de las reglas fiscales, pues las cuentas públicas del año pasado pues no valen. Pero también me parece muy bien lo que ha hecho el Partido Popular, como es lógico. O sea, no te vas a fiar, lógicamente, de lo que está prometiendo a sus socios Pedro Sánchez. Entonces, claro, ¿cómo les vas a aprobar ese techo de gasto? Que por otra parte es un disparate, es desproporcionado y absolutamente irreal, pero vamos, es que evidentemente todo cuelga al final de que tenemos un presidente del gobierno que está sometido a todo lo que se le pide y que tiene que regar de dinero de todos los españoles a los que le mantienen en Moncloa. No, y que con esa es la realidad. Con ese gasto público es con el que luego nos venden que la economía ha crecido no sé qué, como ha pasado el año pasado, que al final de todo ese 2 y pico no sé cuántos, eso es, vamos, gasto público, pero vamos, a tope, porque el consumo privado precisamente ni en Navidades estuvo por las nubes. A ver, yo creo que lo va a tener complicado, pero no tanto por el veto del Senado, porque sucede con el resto de leyes. Al fin y al cabo, los presupuestos generales del Estado se dice, y hasta cierto punto es así, que es la ley más importante del año, porque es lo que determina el resto de políticas públicas, pero no deja de ser una ley. Entonces, el Senado no tiene capacidad de veto. Lo único que puede hacer el Senado es retrasar. El techo de gasto sí. Sí, pero puede retrasar, complicar, etcétera, y a ver, lo que dice ese supuesto informe, que habría que verlo, que todavía no lo hemos visto. El techo de gasto no se vota en las Cortes. Hablando estrictamente, solamente los objetivos de estabilidad presupuestaria. Claro, pero es que con esos objetivos son con los que haces un presupuesto.
Claro, claro. Entonces lo que dice Montero, no, pero yo cojo los que mandó a Bruselas. Los que mandé a Bruselas. Eso. Y entonces encima aplico, y aplico encima las comunidades autónomas y los ayuntamientos os fastidiáis. ¿Qué es lo que habría que ver si efectivamente ese informe... ¿no? Con lo de la décima, que es como os vais a enterar ahora, ¿no? Una décima déficit. Pero no, en todo caso, es decir, esto es más una cuestión de tramitación jurídica que otra cosa. Yo creo que la clave del asunto de los presupuestos es la negociación política. Y ahí es donde yo creo que van a tener más complicaciones quizás en el futuro debido a la negociación, que siempre es complicada con estos equilibrios tan... O sea, con Junts, con Esquerra, con Bildu y con los que le sacan la pasta. Tan que no se puede quedar ni uno fuera. Claro, o sea, entonces... que ni uno. Hay que darles todo. Acordaos, no, y todos los votos. O sea, que es que claro, no puede fallar, no puede fallar ni uno. Si en el decreto famoso, bueno, en esa votación, que fue la primera, de 3 decretos que finalmente salieron 2, Junts, Puigdemont consiguió todo, o sea, todo lo que pidió y más, empezando por la política de inmigración en Cataluña, que ya se vería cómo se puede aplicar. ¿Qué puede conseguir con unos presupuestos de estas características? Entonces yo creo que es más una cuestión de negociación política que de tramitación jurídica. En todo caso, aunque no salieran, las prórrogas presupuestarias son bastante flexibles. Es decir, hay que recordar, con el gobierno de Rajoy hubo un par de ejercicios donde los presupuestos se prorrogaron y tampoco pasó nada especialmente complicado. Un gobierno se puede mantener en el poder con unos presupuestos prorrogados, porque hay ciertas partidas que puede modificar. Por ejemplo, la prórroga presupuestaria no afecta a las pensiones. Y ya eso... son 10 millones de votos. No afecta a los funcionarios. Tampoco puedes cambiar los impuestos. Lo que no puedes cambiar es el tema tributario. Entonces, ahí ya sí habría alguna cuestión importante. Pero digamos que las grandes partidas de gasto más o menos las tienes controladas. Y desde ese punto de vista, y estoy en línea con lo que decías tú, Carmen, el principal problema puede ser el cumplimiento de los objetivos de déficit. Pero, aunque no cumpliese... la Unión Europea lo único que va a hacerle al gobierno español es como una regañina. Es decir, sí, abrirle un expediente que nunca más se supo. No, para empezar. El siguiente paso son sanciones. Pero ¿cuántos expedientes le abrió a Montoro? Es más una cuestión de imagen que otra cosa. Imaginaos por un momento que este año España incumple los objetivos de déficit. Para empezar, eso no se va a saber hasta que haya dato definitivo de déficit público en España. Eso se sabe en otoño del año 2025. A partir de ahí se abre el procedimiento de revisión. A lo mejor no está ni Sánchez. Ya. Claro, entonces, o sea, realmente la sanción como tal puede venir dentro de 2 años. Bueno, Sánchez que piensa ya no en el mañana, piensa en el hoy, en esta tarde. Le importa una higa, le importa una higa. Por eso te decía yo que les importa una higa. De todas formas, el objetivo de déficit, bueno, claro, a ver, si partimos de la base esa, de que da igual y que... No, sí, pero dime, pero es preocupante, dime a Montoro cuántos años no cumplió los expedientes no que le abrieron, perdona, que también le abrieron expedientes en su momento a Francia, Alemania y tal, nunca más se supo. Si es una opinión basada en la realidad, en lo que hemos visto todos los años. Que sí, no, hombre, eso no te puedo contradecir porque... Es que ha sido así. Empíricamente entonces, si es así, pues, ¿por qué va a ser ahora distinto? Nos dimos unas reglas para entrar en el euro, tenemos el euro desde hace muchos años, que es la moneda de todos, y si no aprobamos los criterios, pues apaga y vámonos, porque no tiene sentido ni la construcción europea, ni la unión monetaria, ni nada más. De todas formas, a mí sí que me parece preocupante, porque son datos que salían estos días de FEDEA, ¿no? Son 14 las comunidades autónomas que no cumplen, los objetivos. La peor Valencia, la Comunidad Valenciana. Claro, es que les deben una pasta también. Tiene claro, un desvío es que están estimado infrafinanciadas. del 2,3%, Murcia el déficit del 2,2%, datos hablamos para 2023, que no los tenemos, pero son cálculos de FEDEA, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues eso, tener déficit significa estar, pues, de prestado, estar en precario y tener unas economías muy vulnerables. Hablamos en plural si hablamos de las economías autonómicas y hablamos en singular si hablamos de la economía que sí, pero que a Sánchez le importa un pepino y ahora verás en la noticia de Telefónica cuánto le importa a Sánchez el prestigio de España. Vamos primero con el Banco de Santander y la PYME, que es, como todo el mundo sabe, el gran tejido empresarial de este país.
Como les digo, las pymes cuentan con un apoyo clave para su supervivencia, que son las instituciones. En España el 99% del tejido empresarial lo conforman pymes y son además el principal creador de empleo. Consciente de ello, Banco Santander lleva años apoyando en su día a día a 4 millones de pequeñas y medianas empresas. Y para ello la entidad cuenta con productos y servicios financieros y otras medidas adaptadas a las necesidades de cada una de ellas, como son los préstamos ICO. Sin ir más lejos, Banco Santander cerró 2023 como entidad líder en préstamos ICO, duplicando el importe de 2022 con 875 millones de euros de financiación. Una cuota destinada precisamente a liquidez o a gastos relacionados con el desarrollo de su actividad, como la reforma de instalaciones, la adquisición de nuevos vehículos o las necesidades tecnológicas. El trabajo diario de la entidad con estas empresas le ha llevado a ser reconocido como mejor banco del mundo para pymes en 2023 por Euromoney. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues mira, os voy a contar. El coste de los impagos de Sánchez a las renovables supera ya los 4.660 millones. Estos impagos han generado ya la intervención de 4 bonos de deuda soberana, encareciendo la financiación del Tesoro y minando el Producto Interior Bruto. De hecho, según cuenta nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital, en el Ministerio de Economía hay tal preocupación por el daño reputacional y también económico que han contratado los servicios de varias asesorías para estudiar cómo reducir el riesgo provocado por estos impagos, ya que si persisten los mismos, los impagos a las renovables, seguirán los embargos de bienes y propiedades del Reino de España, que ya han encarecido el coste de la deuda española un 12%. Estaba hablando porque le estoy diciendo a Susana que esto que acabo de leer le importa una higa a Pedro Sánchez, y la prueba es que anda por ahí repartiendo dinero en vez de pagar las deudas que tiene con empresas de todo tipo y haciendo el ridículo en el mundo, que ya hemos visto cómo nos han embargado bienes, como por ejemplo en el Reino Unido nos han embargado nada menos que el Instituto Cervantes, y le da igual, así que si el año que viene tiene el 3,5 o el 4 de déficit, vamos, que es la de Flanflinfla, vamos. Bueno, pero que como él no se lo toma en serio, por lo menos nosotros que lo denunciemos, que menos. Si nosotros lo denunciamos, eso, ¿no? Pero sí, nosotros lo denunciamos, pero que tenga todo el mundo claro que la Unión Europea es un poquito laxa en este asunto, y además el primer año de la vuelta de las reglas fiscales todavía andamos con las deudas que hemos tenido que asumir, porque la compra de tal, la compra de cual, no sé qué, o sea, todo eso todavía está ahí en la guerra de Ucrania, y si no es la guerra de Ucrania es ahora la de Oriente Próximo, y si no es Oriente Próximo la inmigración, y si no se inventan lo que sea. Siempre hay una excusa. Claro, siempre hay una excusa. El déficit. Fíjate ahora, 400 y pico, no sé cuántos, 400 no sé cuántos millones que le ha dado a Mauritania, que sí, que muy bien, que hay mucho, el 80% de la inmigración que viene ahora es de Mauritania. ¿Tú te crees que esos con 400 eso no solucionas, desde luego, no, que lleguen cayucos pero a las no costas solo de eso, Canarias, pero no solo eso, sino o realmente ese dinero va a ese fin? ¿O tú te crees que en Mauritania los 400 y pico millones van a ir a ese fin? Ah, por favor. Sobre todo que con ese dinero además no arreglas el problema. Eso por supuesto, pero es que no llega a donde tiene que llegar tampoco. Es lo mismo que los 214 millones de euros de ayudas al campo, ¿no? Con eso ¿qué haces? Eso vale el campo español, y eso vale ni para comprar a los agricultores tienes, que evidentemente los agricultores no se dejan comprar porque los problemas son muy superiores a 214 millones, ¿no? Pues mira, la cuenta está, vamos a hablar del campo ya que no lo ha puesto aquí en suerte. El otro día hacía Dieter la cuenta, si esto le va a afectar a 140.000 agricultores, tocaban a 1.900. Si 1.900 euros va a solucionar ahora el problema del campo español, apaga y vámonos. Apaga y vámonos, o sea, de broma, parece un chiste. Miseria, claro, Parece por eso un están chiste. como están, que dicen, pero nos están tomando el pelo, que oiga, que esto es otra cosa, que no queremos los 1.900 euros, que queremos que nos solucione la vida, que no vaya usted a Bruselas, no, y que ya nos pone Bruselas temas como para que usted encima
ponga a más. O sea, ya no solo lo que te viene de Bruselas, que por cierto va echando marcha atrás en alguna cosa, porque se ha dado cuenta de que eso es un puñetero Los desastre. pesticidas. Los fitosanitarios, que vaya. Pesticidas. Han reconocido que no había debate. Pero es que cuidado, no habían debatido. Sí, pero antes de ayer eran malísimos para la salud y para cuidado, todo. Porque... Bueno, como la energía nuclear, ¿no? Claro, cambiamos que ahora era verde. Pero hay que recordar dónde surge, o sea, cuándo surge este conflicto y cuándo se producen este tipo de anuncios por parte de la Comisión Europea. Estamos en plena campaña electoral para las europeas. Von der Leyen no es tonta. No es tonta, y lo que dice es, doy un pasito atrás, bueno, tranquilos, igual nos hemos pasado de frenada, vamos a rebajar la prohibición de pesticidas, pero que la gente no tenga ninguna duda, y especialmente los agricultores y ganaderos que nos estén escuchando, es un engaño, es una trola. En cuanto haya elecciones, como revaliden el mandato, otra vez las prohibiciones, pero que no haya ninguna duda al respecto. Entonces, y por parte del Gobierno de España, exactamente igual. Pero si hemos escuchado estos últimos días a Yolanda Díaz decir que sí, que las reivindicaciones del campo, que sí, que había que escuchar al campo, pero que con mucho cuidado, que la emergencia climática era una realidad. Y todas las quejas del campo tienen que ver con esto de la emergencia climática, que es que están arruinando al campo por culpa de las políticas verdes, que es ecologismo radical pensado única y exclusivamente para acabar con las explotaciones agrícolas y las explotaciones ganaderas. Porque la nueva política agraria común, la famosa PAC, ahora se vincula a objetivos climáticos. Y lo que pretende el gobierno, junto con la Unión Europea, es que el campo reduzca sus emisiones de CO2, que sea más ecologista, que sea más verde, que haya más agricultura orgánica. Bueno, todo eso, más mucha más regulación, pasta, todo. etc. Todo eso se traduce en menos producción, en menos productividad. Y si tú produces menos, ganas menos dinero. Y si aumentas los costes de producción, ganas menos dinero. Es un sistema fallido. Entonces, hay que acabar con la política agraria común y con las políticas verdes de la Unión Europea. Esa es la raíz del problema. Pero en eso no está el Gobierno de España. Pero que dice, si no está el Gobierno si en de algunas cosas dicen los propios agricultores, ha ido más allá. Ha ido más allá en lo que se necesitaba. Claro, por ejemplo, que cada vaca tenga una tablet de estas. El cuaderno de la vaca. Decía el otro día a Carlos Cuesta, dice, no sé, que le pongas un chip, cada chip a una vaca y todo el rato controlando dónde está la puñetera vaca, y resulta que no tengo 5G, ni tengo Twitter, ni tengo internet, ni tengo nada. No tengo cobertura. No, pero si es que han tenido que retrasar lo del cuaderno de la vaca, que lo cuenta con toda la gracia Carlos Cuesta, con toda la gracia. Puñetera gracia. Por no llorar, pero tiene gracia, porque es trágico, ¿no? Pero él lo cuenta muy divertido. Las leyes ideológicas relacionadas con el bienestar animal y relacionadas con la lucha contra el cambio climático van más allá, efectivamente, de las de la Unión Europea, se hacen en despachos al margen del campo, y es uno de los principales problemas que denuncian los agricultores, que tienen razón para protestar todo y más, pero toda la razón del mundo. Lo de la competencia desleal, que se dice de terceros países, fundamentalmente de Marruecos. Claro, no podemos molestar a Marruecos, ¿verdad? Porque Marruecos incumple todos los compromisos habidos y por haber, pero estamos continuamente al albur de lo que diga Marruecos. Ahora se está preparando otra visita oficial de Pedro Sánchez, otra reunión de alto nivel, otra RAN, otra pasta que le va a soltar. Hace un año que se produjo la pasada, y los acuerdos, los ambiciosos acuerdos, bueno, pues dime dónde está la reapertura de la aduana comercial de Melilla y dónde está la apertura, la creación de la aduana comercial de Ceuta. Un año después, cuando se le llenaba la boca a Pedro Sánchez allí en Rabat diciendo, es que hemos conseguido. ¿Qué habéis conseguido? El lenguaje, las reivindicaciones soberanistas en la prensa oficialista marroquí son absolutamente bochornosas, y no hay un ministro que ponga, no te digo ya Pedro Sánchez, sino Álvarez, el jefe de la diplomacia española, que ponga pies en pared. ¿Qué nos da Marruecos, por favor, para que estemos tan asustados, tan preocupados y le hagamos tanto la pelota a Mohamed VI? Hasta el propio Mohamed VI está explotando en Dakhla, que es el Sáhara Occidental. Ya sabéis que el rey de Marruecos tiene un montón de negocios. Bueno, pues hay, y esto lo denunció COAG, esto lo dijo COAG en un informe hace 2 años, que no le ha hecho caso nadie. Y ahora, claro, pues ahora volvemos, se pone de actualidad por la protesta de los agricultores, ¿no? Uno de sus holdings empresariales, que se llama Siger, tiene una megalópolis absoluta de tomates y de melones,
que son los que están haciéndonos la Pascua y los que están poniendo en peligro buena parte de las exportaciones españolas. Y luego lo que nos ocurre fundamentalmente con el tomate en España es que, claro, esto lo explotan fundamentalmente autónomos, cuando la industria agraria de Francia, por ejemplo, claro, es que se van a Marruecos, porque las condiciones laborales y la mano de obra en Marruecos es infinitamente más barata. Entonces, al final, esto es un problema de pequeños contra grandes, exactamente lo que no quiere que se sepa el gobierno, porque claro, como está con los más vulnerables, bueno, pues los más vulnerables serán los 2.500 autónomos que tienen que cerrar sus pequeñas explotaciones cada año por esa competencia desleal y por todos los problemas que le plantea la injustísima PAC, con el reparto de ayudas plurianuales, que no hay quien entienda eso y que es un corsé espantoso y que no funciona. Y luego lo que tú decías, Manuel, es que el sistema, o sea, toda la política agraria común es una filfa, es que todo se basa en subvencionar por no producir para que te venga el tomate, el melón, todo te venga de fuera. Un tiro en el pie, cuando son tiros en el pie todo el rato. Cuando lo tienes tú, que es más barato, de más calidad, con más garantías ambientales, porque claro, dile tú a Marruecos que te respetan las reglas fitosanitarias. ¿Qué es un fitosanité? Te dicen en Marruecos. Y estamos comiéndonos tomates de Marruecos. Y Francia, cuando Francia nos monta la que nos monta, que vaya estreno que ha tenido el primer ministro Attal con España y luego la Ségolène Royal y todo lo demás, ¿no? Madre mía, Y 120 millones de euros de pérdidas, la semana pasada con los asaltos a los camiones de frutas y hortalizas españoles. Bueno, pues son unos cínicos totales, porque son ellos los que se van a Marruecos precisamente a producir. También hay empresas españolas en Marruecos, por supuesto, en este sector y en muchísimos más, aprovechando la mano de obra barata y todo lo demás, pero que las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay que hablar claramente. La PAC es para mí, y que creo que ahora se empiezan a dar cuenta parte del campo español, no digo todo, pero parte del campo español. La PAC es la sentencia a muerte del sector primario en España y en general en toda Europa, porque consiste en una política efectivamente consiste en eso, te pago para que produzcas cada vez menos. Claro. Pero en última instancia, producir cada vez menos supone el cierre de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Entonces, al final es como vender el alma al diablo. Te vendes por unas migajas, pero a sabiendas de que estás condenado, porque tarde o temprano te van a apretar, te van a subir los costes, no vas a poder competir y automáticamente vas a tener que cerrar. Entonces, es la ruina estructural del campo europeo. Lo que pasa es que ahora se han levantado todos en armas, ya no en España, sino, en cuidado, partes. En Irlanda, en Alemania, en Holanda. Claro. Y cuidado con esto, porque alguno piensa, bueno, esto son una revuelta, no va a tener impacto. En Holanda le costó el gobierno al gobierno holandés. Hubo un cambio de gobierno debido precisamente a la revuelta de los agricultores holandeses, que el gobierno holandés, precisamente por la normativa europea, quería prohibir todo tipo de pesticidas. Hay un partido agrario que es fortísimo. Y fertilizantes. Fortísimo. Por eso. Entonces, se levantó en armas. Por eso digo que el problema de fondo es política agraria común y políticas verdes. El ecologismo es lo que está matando al campo español. Por cierto, ¿sabéis? El único país que ha puesto en marcha al 100% una política ecologista de verdad, agricultura orgánica al 100%, es un país del sudeste asiático que se llama Sri Lanka. En Sri Lanka, en el año 2020, hubo un cambio de gobierno y con una serie de asesores climáticos, ecologetas y tal, convencieron al gobierno para... Y Sri Lanka, cuidado, donde la mayoría de la economía depende de la exportación agrícola, fundamentalmente té y también vegetales, frutas, etcétera. Bueno, pusieron en marcha esto de la agricultura orgánica. Y entre otras cosas, ¿eso qué significó? Significó prohibir fertilizantes sintéticos y prohibir pesticidas sintéticos. Es decir, naturaleza de verdad. ¿Qué sucedió? Como era obligatorio, todos los agricultores estuvieron obligados a hacerlo. Al año siguiente, la producción agrícola se despeñó, se desplomó, cayó a plomo, más de un 50%. La mitad de lo que venían produciendo. Hubo hambruna. ¿De qué vive? No, ¿y de qué vive ese país? Que es un país agrario.
hubo revueltas en las calles porque los agricultores persiguiendo con palos a los políticos porque les estaban matando de hambre con sus políticas orgánicas. Tuvieron que dar marcha atrás. Bueno, pues eso, pero de forma más gradual, no de forma tan radical, porque ellos lo hicieron en un año. Toda agricultura orgánica. Aquí se quiere hacer poquito a poquito. Bueno, pues el poquito a poquito es matar al campo español. Poquito. Poquito a poquito. Y ahí están las pancartas de superacierto que me parecen que son la de nuestra ruina es vuestra hambre. O sea, bueno, claro, evidentemente. Es que os quede claro, que os quede claro. Es una certeza, hombre, claro, es que lo que está en juego precisamente es lo que comemos todos los días, productos de calidad y productos a buen precio. Es que al final lo que vas a hacer, claro, si tienes que importar productos de fuera, a lo mejor Marruecos de momento te vende los tomates más baratos, pero cuando tenga la sartén por el mango te los va a poner más caros, los tomates y todo lo demás, y no solamente Marruecos, muchos más países, y al final, ¿quiénes van a comer bien y quiénes van a comer alimentos frescos? Los que tengan más pasta, claro. Los que tengan más dinero. Esto está absolutamente en contra, ¿no?, del lenguaje este demagógico del sanchismo y de Yolanda Díaz y los vulnerables y el escudo social, y lo que se está haciendo es que al final quien pueda comprar productos frescos, y ya se está viendo en los hábitos y en el carrito de la compra, se ve en el supermercado que ha cambiado por completo lo que la gente mete en el carrito, porque no llegamos, es que no se puede. Es que este mes pasado y los alimentos frescos están carísimos. La cesta de la compra todavía estaba subiendo un 19%. Claro, es que cuando hablan de competencia desleal, y yo creo esta es la otra parte del debate, ¿no? El gobierno de forma muy hábil está intentando, lo que pasa es que todavía no lo ha conseguido, pero está intentando desviar la atención. No, la política, la sí, culpa... planas, os queremos mucho, pero esto es de Bruselas y ya voy yo a Bruselas a defenderos. Sí, que pues hay muchas cosas que tú puedes hacer en España y cosas que estás haciendo mal, no hacerlas mal o revertirlas, no está todo en Bruselas. Pues ayer le importaba tanto que estaba en La Coruña. Qué comodidad lo de Planas, El ministro Planas, bueno... Pero te digo que le importaba tanto que ayer estaba en La Coruña en un acto de no sé qué. No, pero bueno, pero el gobierno dice, no, esto... Porque, a ver, el campo es muy consciente igual de dónde está el problema. Agenda 2030, políticas verdes, el bienestar animal... Oye, el fundamentalismo ecológico, que la ecología está muy bien, pero el fundamentalismo ecológico es otra cosa. Pero ejemplos concretos. Si tú prohíbes fertilizantes... Es un disparate. Si tú prohíbes fertilizantes, la productividad, la producción de tu granja se va a reducir. Es así, porque los fertilizantes lo que hacen es aumenta la producción agrícola. Si tú prohíbes pesticidas, las plagas y los bichos y tal, se te van a comer la mitad de la cosecha. Con la cascarita de huevo no lo solucionas. Menos producción. Si tú además obligas, ¿qué es lo que está haciendo Europa? Ejemplos concretos. Si tú además obligas a que las granjas, por cuestiones también ecologetas del cuidado del planeta y tal, hagan rotaciones súper ecológicas, eco-friendly, en lugar de explotar la tierra, como saben, nadie mejor que el agricultor, Y los primeros interesados en que esa tierra rinda y que no la machaquen, pero si es que son los más ecologistas, son ellos. También y saben perfectamente cómo cuidar esa tierra y por ende cuidar el planeta. Si nos ponemos grandilocuentes... Es que ese es otro de los problemas, que este tipo de leyes las hacen urbanitas que no han visto un cerdo ni una vaca en su vida. No, la hacen en un despacho. Vivo, me refiero. Entonces, con respecto a esto, ejemplos concretos. Esto de la rotación ecológica orgánica reduce la producción. Tema del bienestar animal. El bienestar animal se materializa en algo muy concreto. Los lobos, a sus anchas. No pasa nada. Los jabalíes. ¿Los lobos están en peligro de extinción? No están en peligro de extinción. Y están acabando, literalmente, en algunas zonas, con las ovejas, con las vacas, con los caballos... Pero bueno, ¿pero esto qué es? Y los jabalíes, que los hemos visto hasta en la playa, en Marbella, y en las tablas, y en Madrid ciudad. En Madrid en las tablas. Eso es. Pasando por la calle principal. Entonces, el problema de fondo es ese, que las políticas ecologistas están acabando con el campo y el gobierno está intentando desviar la atención. Dice, no, esto no es culpa nuestra. Esto es culpa de la competencia desleal de los terceros países y esto es culpa de los supermercados, que ya tiene tela la cosa. Pero en cuanto a la competencia desleal, mismas reglas. Bueno, bien, mismas reglas. Pero las mismas reglas no consiste en... Nosotros tenemos una normativa absurda, contraproducente, les vamos a aplicar la misma normativa a los productores de Marruecos, de Hispanoamérica, de Ucrania, que estamos importando cereal de Ucrania. No, consiste en, vamos a jugar con las mismas reglas de juego con las de ellos. En la alimentación lo que tiene que primar no es el ecologismo, el animalismo ni estas cosas, la seguridad alimentaria. Los controles. La seguridad alimentaria. Que los productos que te lleguen sean seguros para tu salud, que no haya ningún tipo de problema. Pero que lo controlen. Los controlen. El otro día decía Rayo, es que el problema es que aquí no se controla.
O sea, nos cuelan las cosas. Y No luego- es que no tengan que cumplir las reglas exactamente, Que además tampoco... sino que es que encima no controlamos bien lo Claro, que viene, claro. lo que entra. Claro. Eso es otro problema. Y luego cuando se haya hecho una ley que esté bien, que tenga sentido y que emana de las reivindicaciones históricas de los agricultores y ganaderos, que se aplique, porque la ley de la cadena tiene sentido, pero no se está aplicando en absoluto y encima se cuelgan la medalla y sacan pecho porque es ejemplo, paradigma para toda Europa. Pero si no se está cumpliendo la ley de la cadena, por favor, con lo que costó que se hiciera una ley de la cadena alimentaria, que lleva en vigor año y medio y Pues lo dicen los mismo, que no se agricultores cumple nada, que no. aquí las Es que sanciones aquí- brillan por su ausencia. Es que aquí se claro. hacen cosas y luego no se sigue el mecanismo, no se presentan las memorias económicas o no se forman los controles, nada más que piensan en organismos, agencias, no sé qué, no sé cuánto. Yo cada día que abro el periódico Hay una agencia nueva. hay algo Un que chiringuito. un chiringuito que Ha se ha anunciado inventado Sánchez un ministro. ayer viernes anunció Sánchez una también, ¿no? Por en la eso, campaña si es que gallega. todos los días, otro todos chiringuito. los días. Los únicos chiringuitos que valen la pena en España son los que están en las playas y los quieren prohibir. Exacto. que tiene Que tela. con eso no Con han lo que podido, nos ¿eh? gustan, con De lo que nos momento no han gustan. podido, con nuestras sardinas de espetos no han Madre podido, mía, con los espetos que no han nos podido. quiten eso, por favor, que no nos los quiten nunca, son maravillosos. Bueno, pues nada, bueno, lo de la ley de antiocupa lo dejamos porque no nos da tiempo, pero es curioso. Eso es... Eh, hay esperanza, ojalá. Sí, hay ojalá. esperanza, porque Hay vida, además, hay vida. ¿qué pasó con los votos? Pasaron cosas muy raras ahí. Se abstuvieron además Junts, PNV Por y eso- Coalición Canaria. Es por decir, eso. que la tramitación siga adelante. Entonces Bien. salió A ver y... si esto se repite en el Congreso, sería maravilloso. Ley para echar... Es que el PP al final tiene algunas cosas buenas, pero siempre tiende a quedarse corto. 24 horas. Ni 24 horas. ¿Pero qué Bueno, 24 Manuel, horas? no está mal. Susana, bastaría. Para echar a una llegar ocupa, a tu casa y que para estén echar a ahí. una ocupa que es un delincuente solo hace falta una cosa. Tú tienes un título de propiedad ante un notario. La propiedad es mía. Firmado por el notario, que aquí hay mucha seguridad jurídica en cuanto a notarios Hombre, y registros. Eso es, afortunadamente. Títulos de propiedad, la escritura. Tú vas a la escritura, a la comisaría. Y punto. El policía, sí, correcto. Ese mismo momento, Exacto. a la puerta A la y puñetera afuera. calle. Fuera, Exacto. a la calle. Los ocupas está claro Bueno, que son delincuentes, Que está como ya, tales hay que Chopin está tratarles. ya que no puede más. Y la proposición de ley es maravillosa. Que prospere, Bueno. ojalá. Sí, ojalá prospere, porque hay mucha preocupación con Mucha, eso, mucha. ¿eh? Bueno, en Sevilla han desalojado un edificio que a su vez era para enseñar a ocupar, que ya es, pero vamos. Escuela enseñar de a ocupar. ocupas. Bueno, Madre mía. Susana Burgos, muchas Un placer. gracias. Manuel Llamas, muchas gracias. luego. En la producción Naya Pertusa, como siempre, a los mandos técnicos soy Luis Alonso. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Y, por supuesto, a todos ustedes que tengan un buen fin de semana. Y ya saben que ya, en pueden ver el programa en nuestra televisión, en Libertad Digital Televisión. Hasta el próximo sábado. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.